Abra su Biblia en Isaías 6. Siga con su vista. Dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y solo así a mí, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto como más no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor infinito hacia con nosotros, Señor. En este momento te pedimos que tú abras nuestros corazones, Señor, que quites todo pensamiento y todo obstáculo que no permita que estemos en paz, Señor. Te pido que abras nuestros oídos, Señor, que abras nuestro corazón, que seas tú hablando a través de tu siervo Alberto, y que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, Señor. Prepara nuestra mente, nuestro corazón para comprender y poner en práctica lo que hoy tú quieres enseñarnos. Que esta predicación sea de alimento para nuestra alma y guía para nuestro caminar, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Me sentí raro que me dijeran Alberto. Y así también me preocupé, pero gracias a Dios. Gloria al Señor. Hoy estamos hablando de un tema general que es descubrimientos. ¿Se acuerdan de quién hablamos hace 8 días? De Ezequiel. Jonás nos habló de Ezequiel. Y hoy vamos a hablar de otro profeta, el profeta Isaías. Y precisamente vamos a tratar de ver qué es lo que Isaías nos trataba de hablar o trataba de hablar al pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Con esta profecía y con este descubrimiento que Dios le estaba haciendo a través, hermanos, de lo que nosotros podemos leer hoy en Isaías capítulo 6. El profeta Isaías, hermanos, pues por su mismo nombre ya nos dice mucho, tiene un significado profundo, viene de un hebreo, hermanos, que es Yexayahu, y significa el Señor es salvación o el Señor salva.
Y por sí mismo, hermanos, pues el nombre de Isaías nos dice cuáles fueron las palabras o lo que Dios quería que Isaías, el profeta, hablara a su pueblo, ¿verdad? Dios es quien salva, hermanos, a su pueblo, y era el mensaje del profeta que aún en el nombre pues ya tenía el significado, ¿verdad?, de lo que Dios quería estarles hablando a aquel pueblo. ¿Cuál era el contexto histórico en el que Isaías estaba desenvolviendo en su ministerio de profeta? Era profeta, recuerdan que el pueblo de Israel estaba dividido en la parte sur y en la parte norte. Isaías estaba en la parte sur, hermanos, en el reino de Judá, y que era la capital de Jerusalén. Este reino, o esta parte del reino del sur, estaba conformada por dos tribus, la de Judá y la de Benjamín, y más o menos de acuerdo al contexto histórico, esto es en el siglo VIII antes de Cristo, y durante los reinados, hermanos, de el rey Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Esto lo vemos en el capítulo 1 del libro de Isaías. Quisiera solamente leer unos versículos precisamente de Isaías 1 para que nos demos cuenta del contexto en el que Isaías tenía que estarle hablando al pueblo. Mira, dice el libro de Isaías en el capítulo 1, versículo 1. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, de Jotam, de Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que estábamos comentando hace un momento. Dice el 2: oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Y mira la pregunta que dice el 5: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y luego sigue hablando, hermanos, en un tenor y con unos adjetivos calificativos, hermanos, donde el pueblo de Israel se había perdido por completo. Y ese era el contexto precisamente en el que Isaías se estaba moviendo en aquel momento. Imagina tener que decir estas palabras al pueblo. ¿Tú qué harías, hermanos, si hoy Dios nos hablara de esta manera? Pero sabes, cuando yo leía esto, no estoy hablando propiamente de la iglesia como tal, pero sí de la situación en la que vivimos hoy, y no estamos muy alejados de esto. Si tú volteas hoy hacia la sociedad en que vivimos, estamos llenos de esto. Esto es lo que hoy predomina. Y entonces se cumple la escritura, ¿no? Cuando la escritura dice: llegarán los tiempos en que lo bueno sea malo y lo malo sea bueno. El contexto que estamos tratando de describir aquí nos lleva, hermanos, a deducir que por los reyes que menciona precisamente el mismo profeta Isaías ejerció aproximadamente su ministerio por más de 40 años. Y como lo decía hace un momento, esto, hermanos, en medio de crisis políticas, de crisis morales y sobre todo de crisis espirituales. El reino, como decíamos al principio, estaba dividido en dos. Asiria, hermanos, era una de las cosas que el pueblo estaba enfrentando, el imperio asirio, que era uno de los más poderosos en aquel tiempo y que amenazaba, hermanos, a todas las regiones, ¿no?, vecinas que la rodeaban. Además, hermanos, pues siempre
Si nosotros hacemos un recuento de la historia de Israel, vemos que siempre fueron, hermanos, precisamente entregados por Dios, por su manera de vivir, por su pecado, y fueron los asirios, y fueron los babilonios, y fueron los egipcios, y fueron una serie de pueblos que los llevaron, hermanos, a estar en esclavitud por mucho tiempo, y tenía que ver precisamente con estas situaciones donde el pueblo no entendía lo que Dios quería decirles. Dios quería, hermanos, bendecirlos, pero pues ellos cerraban sus oídos a la voz del Señor. El pueblo de Judá, hermanos, también se había alejado de Dios, como lo acabamos de leer, y practicaba una serie de injusticias, y sobre todo, hermanos, tenía el tema de la idolatría. Se habían olvidado del Señor. Y en medio de todo esto es que Isaías fue levantado, hermanos, por Dios para recordarles que Dios es santo, que la santidad de Dios era algo innegociable con el pueblo. Y el profeta les empieza, hermanos, a hablar de esto. Les llama, hermanos, al arrepentimiento y también anuncia esperanza. Con Dios, hermanos, siempre tenemos la certeza de eso. Cuando Dios corrige, hermanos, es que no solamente, ayer platicábamos con unos hermanos y decíamos, a veces solamente nos concentramos en el exhorto, 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 en el exhorto. Pero se nos olvida, hermanos, que cuando Dios nos habla, sí nos exhorta, sí nos edifica, pero también nos consuela y nos da esperanza de poder seguir avanzando junto con Él. En el capítulo 6 que leía Jime Saraí al principio, además de ver la profecía del profeta Isaías y que Dios le había dado, también, hermanos, una cosa importante es que vemos el llamado del profeta. Vemos cómo Dios le llama y esas palabras, hermanos, de ¿y a quién enviaré? E Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Ese es un llamado, hermanos, y nos deja ver, hermanos, la manera tan extraordinaria en cómo Dios trata con aquel hombre, con aquel profeta, y Dios le hace partícipe de muchos descubrimientos, hermanos, de muchas cosas, que es el tema que estamos tratando en estos martes de octubre. Dios, si alguien le dio descubrimientos, fue precisamente al profeta Isaías. La visión, hermanos, que él tuvo en el capítulo 6 del trono de Dios, le dejó descubrir algunas cosas, algunas situaciones. Una, la santidad de Dios. Dios fue muy claro en describirle cuál era el tema y la relación de Dios con la santidad y hacia con el pueblo. La propia impureza, hermanos, que Isaías sintió, ¿verdad? Porque dijo, ay de mí, y entonces me voy a morir, y entonces Dios tiene que tomar aquel carbón encendido para limpiarlo. Y entonces Isaías se siente, hermanos, evidenciado ante la impureza y el no ser digno de poder ver al rey. Él mismo lo dice ahí en lo que leíamos, me voy a morir y en medio de mi inmundicia y de mi pecado he podido ver al rey. Qué privilegio de aquel varón, haber podido ver a Dios, hermanos, y aquellos ángeles que alababan al Señor. Fíjate que ahorita me acordé, lo platicaba con el pastor Edgar, voy a abrir un paréntesis. Fíjate que cuando nosotros conocimos al Señor en la iglesia allá donde aprendimos muchas cosas, no nos dejaban pasar con manga corta aquí al frente. Era un tema de, precisamente, pues no sé, de andar con la corbata, de andar cerrado hasta acá, manga larga, si se podía el traje. Y este era el texto y el argumento que usaban los siervos de Dios en aquel lugar para decir, si los ángeles se presentan cubiertos, tú como por qué no te presentas así. Y usaban esta justificación, breviario cultural, cosas que interpretaban ellos y decían, si los mismos ángeles se cubren el rostro, ¿no?, y se cubren el cuerpo para no presentarse así delante del Señor, pues tú con mayor razón. Temas de interpretación,
a lo mejor podríamos decir temas de forma, ¿no? De liturgia, pero ellos usaban este texto precisamente para hacernos saber que no podíamos pasar al frente si no estábamos bien cubiertos, ¿no? Esa es una cosa que recordé cuando estaba yo leyendo esta parte, ¿verdad? Pero retomando el tema, desde aquel momento Isaías se convirtió, hermanos, en un portavoz fiel del Señor. Lo que él tenía que decir, hermanos, no era un mensaje popular para el pueblo, no era algo que les gustara escuchar, pero aquel varón, hermanos, tenía la convicción y sabía que Dios era quien le daba la palabra y así tal cual la transmitía al pueblo, en aquel momento al pueblo de Israel, en la parte que veíamos, en la parte que estaba dividida, ¿verdad?, del norte y del sur, y donde predicaba y él se movía, hermanos, en el reino de Judá. Algunos de los mensajes principales que Isaías tiene en el libro, precisamente en el libro de Isaías, tienen que ver con dos cosas claves, que es el juicio, pero también la esperanza. Sí es cierto que Dios enjuició al pueblo, pero también les daba la solución y les daba la salida para seguir adelante. Sabemos que el libro de Isaías tiene 66 capítulos y muchos que lo han estudiado a conciencia, hermanos, lo llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, porque precisamente el profeta Isaías habló mucho del Mesías. Muchas de las profecías que se refieren aún en el Nuevo Testamento están escritas precisamente en este libro, en las palabras del profeta Isaías. Y él, hermanos, pues de manera clara nos deja ver cómo, hermanos, anunciaba la venida del Mesías, de quien iba a ser el Salvador del mundo, Jesús. Los principales temas, hermanos, que él tomaba, algunos era la santidad de Dios, como ya lo leímos hace un momento. Él es justo, Dios es justo, puro y digno de adoración. El pecado del pueblo tenía que ver con el pecado de Israel, que había caído en la idolatría y en la injusticia. Y además, hermanos, del juicio de Dios. Dios permite consecuencias por la desobediencia de su pueblo. Pero, hermanos, también es cierto que la esperanza y la redención, Isaías la tiene marcada en una constante en todas las palabras que él escribe. Dios promete, hermanos, la restauración a través del Mesías, precisamente, y todos sabemos, hermanos, dónde está escrito esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál capítulo de Isaías nos narra esto? El 53. Siempre lo referimos, ¿verdad? Donde nos habla precisamente de cómo es que iba a llegar el Salvador del mundo. Y además, hermanos, el fruto glorioso, ¿verdad? Visiones del reino, hermanos, en paz y en justicia de Dios. Hay mucha relación entre el profeta Isaías y Jesús. Isaías habló con mucha claridad sobre Jesús, hermanos, siglos antes del nacimiento del Salvador. Profecías muy destacadas y muy precisas. El nacimiento virginal en Isaías 7:14, eso lo puedes buscar después. El ministerio del Mesías, Isaías 9, versículos 6 y 7. El sufrimiento y el sacrificio del Redentor, lo que decíamos hace un momento en Isaías 53, ahí está todo relatado de manera muy precisa. Y el reino eterno de justicia en Isaías 11. Por eso, hermanos, Isaías es uno de los profetas del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo. Sus profecías, hermanos, fueron mencionadas por el mismo Jesús y los apóstoles. Él tuvo muchas, Dios le permitió descubrir muchas cosas, ¿verdad?, que iban a pasar en los tiempos de Jesús. Y hablando de la profecía del capítulo número 6, es uno de los pasajes, hermanos, más profundos, espiritualmente hablando, significativos también, porque narra la visión y narra el llamado del profeta. Y además, hermanos, se pueden
obtener muchas enseñanzas de este llamado, hermanos, y de esta visión y de este descubrimiento que Dios le da a Isaías. En primer lugar, hermanos, la visión del trono de Dios. Qué privilegio, hermano, que aquel varón haya podido ver al mismo Señor sentado en el trono. Hay cantos que entonamos que llevan precisamente esta letra, sentado en el trono. Qué privilegio habrá sido para aquel varón. Por eso él expresaba esas palabras donde decía: Señor, no soy digno, me voy a morir. Lo parafraseo. Pero prácticamente lo que aquel varón sintió fue esto, ¿verdad? No poder aguantar la misma presencia del Señor. Y hay algunos otros ejemplos, como el mismo Pablo, ¿se acuerdan? Cuando tuvo el encuentro con Jesús, se cayó como muerto. ¿Qué será poder ver al Señor, hermanos? Un día lo veremos. Ya no con estos cuerpos que se van a desmayar. Voy a hacer otro paréntesis. Hace algunos años íbamos a una célula aquí a la vuelta, aquí para donde está la tienda, una esquina antes de Loreto Favela, hay una casa grandota. La hermana se llamaba Lucy y el esposo se llamaba Delfino. ¿Los conociste, pastor? Y ellos tenían a un joven que se llamaba Fernando, su hijo. Ellos se dedican al negocio del carbón y del petróleo. Todavía ahí al lado de la casa de mi hermano tienen una bodega y algunas otras, no sé en dónde. Y ese es su negocio hasta el día de hoy. Lógicamente, pues hoy se quedó Arturo, uno de sus hijos, con el negocio, y él es quien ahora reparte. Y aquel joven conocía a mi hermano Salvador, al más grande, al que falleció, esposo de Lupe, y entonces lo conoció bien sano. Y cuando nosotros íbamos a esa célula, aquel varón estaba enfermo, se quedó como trabado, porque consciente estaba. Nada más que hagan de cuenta que como que se le quemó algo en su cabeza y entonces se quedó así como retraído, ¿no? de sus manos, de sus pies, pero tú le hablabas y entendía, orabas con él y lloraba, y cantábamos y él entendía perfectamente. Y entonces ahí estuvimos algunos años yendo ahí a ese hogar a compartir, ¿verdad? A estar ahí con la hermana, y orábamos por un milagro. Y le decíamos: Señor, ¿por qué no nos regalas el milagro de poder ver a Fernando restaurado? Y oramos por muchos años. Fueron muchos años de estar orando, hermanos, por Fernando. Y un día Sara tuvo un sueño. Y entonces en ese sueño Sara veía que estábamos orando por Fernando y Fernando se levantaba, hermanos. Y se arreglaba de todo lo que estaba mal, su cuerpo se ponía en pie. ¿Y qué creen que pasaba? Cuando Fernando se levantaba, nosotros nos moríamos. Y yo así, no, pues, ¿cómo? O sea, él se arreglaba y nosotros nos descomponíamos, ¿no? Y entonces la interpretación era: ¿estamos preparados para ver esas cosas? De verdad, hermano, ¿tú qué harías? Imagínate a un discípulo en el libro de los Hechos haciendo milagros. Pues no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, y el cojo se levantará. ¿Tú de verdad sí estarías así? Claro, pues Dios puede. O que a alguien le faltara así una extremidad y que en el nombre de Jesús y que la extremidad le creciera. ¿Estás preparado para ver esas cosas? Y yo decía, y pues menos para ver a Dios. ¿Qué será ver al Señor? Verlo así como lo vio aquel profeta. Pero hermanos, la verdad es que el Señor en su amor y en su misericordia es que nos sostiene, hermanos. Y sabes algo, igual no desciende aquí, ¿no? Como también cuando se le apareció a Salomón, ¿no? Y se le aparece ahí, ¿y qué quieres que te dé? ¿Y qué pasaría, hermanos, si Dios viniera aquí y se nos parara aquí en medio? ¿Qué quieren? ¿Estaríamos preparados? ¿Qué pediríamos? ¿Una casa? ¿Un coche? ¿Liquidar las deudas? ¿Que me aumenten el sueldo en el trabajo? No lo sé. Pero yo no creo, hermanos, que hoy
de verdad, si Dios se nos presentara aquí, estemos como que muy preparados para poder ver la misma gloria de Dios. Nos pasaría como aquel profeta, nos caeríamos ahí como muertos, hermano. La verdad sea dicha. Isaías ve al Señor, hermano, sentado en su trono, alto, sublime, y dice la Escritura, y su manto llena el templo. Alrededor de él están los serafines, seres celestiales que proclaman: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Qué privilegio, hermanos, de aquel varón. Esta parte, hermanos, de la Escritura nos revela sin duda la majestad y la santidad y la gloria de Dios. Nos muestra, hermanos, que el Señor está por encima de todas las cosas, de todo y de todas las cosas. Que Él reina, hermanos, con poder y que reina con gloria y que su santidad, hermanos, llena toda la tierra. No importa que a veces nosotros no seamos, hermanos, santos, pero eso no cambia la condición de Dios. Dios es santo, siempre es santo. Y también, hermanos, nos trae un recordatorio de que debemos de servir al Señor, a Dios. Y hermanos, esto tiene que ver y tenemos que tener claro que tenemos que tener una imagen, una visión correcta de lo que Dios es. A veces, y en eso consiste mucho la idolatría, a veces formamos dioses de acuerdo a lo que nosotros queremos, nosotros pensamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo voy a decir igual acá para que nadie se ofenda, ¿no? San Judas es el dios o el santo de qué, hermanos? Creo que del dinero, ¿no? Una cosa así, la verdad ni sé. ¿O quién era? No, hay otro, ¿no? Y entonces lo ponen de cabeza para que te dé dinero. Y entonces eso es parte. Formamos ídolos para poder suplir nuestras necesidades, pero se nos olvida que Dios, hermanos, está por encima de todas las cosas, de todo, hermanos, y cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Amén. En segundo lugar, la conciencia del pecado, hermanos, y la purificación. Isaías, ahí en el capítulo 6, en el 5 y 7, ante la presencia divina, Isaías reconoce su condición. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces, hermanos, uno de los serafines, dice la Escritura, toma el carbón encendido del altar y toca los labios del profeta y le dice: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Nadie puede servir a Dios, hermanos, nadie, sin antes ser purificado. ¿Qué es lo que nos purifica? Hoy en este tiempo de gracia, ¿qué nos purifica, hermanos? La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús mismo es quien nos ha, hermanos, limpiado a través del sacrificio. Antes se necesitaba para la expiación de los pecados aquel animalito macho cabrío y tenía que haber sangre de por medio, hermanos, para la remisión de los pecados. Por eso, hermanos, Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros venimos a Jesús, hermanos, Dios nos purifica, Dios nos limpia, Dios nos santifica. La santidad de Dios, hermanos, nos revela el pecado. Cuando nosotros, hermanos, tratamos de caminar con Dios, va a haber algo en ti que te va a decir: eso que estás haciendo está mal. Eso que estás haciendo está mal. Eso se llama redarguir. Y el Espíritu de Dios nos redarguye y nos dice: eso está mal. Eso está mal. Y sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Y es porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Nos revela, hermanos, nuestro pecado, nos confronta ante Él. Pero también, hermanos, a través de Jesús, su gracia, hermanos, provee limpieza. Somos justificados por Él. Se me quedó muy grabado lo que decía el pastor Armando en el estudio allá en Maranata. La naranja, ¿qué necesita para ser naranja, hermanos? ¿Qué necesita hacer? ¿Mande?
No, bueno, antes, hermana. Váyase un paso antes. Ahí es jugo, hermana, sí, ahí es jugo. La naranja por sí sola no necesita hacer nada, más que estar, hermanos, dependiente de la vid, del fruto, madurar ahí. Por eso Jesús decía, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y fuera de mí, nada pueden hacer. ¿Qué necesitamos? Estar con Jesús. Eso es lo que necesitamos hacer, estar pegados con Jesús. Ayer hablaba con los muchachos en la noche y a veces, hermanos, no logramos comprender eso y le decían, ¿no? Hoy que iba a ir a jugar allá con los de su trabajo y le ponía ese ejemplo y le decía, todo tiene que depender de Dios. A veces, no sé, ¿no? Podemos pensar en un partido de fútbol, A veces pasan cosas ahí. Yo le decía, si vas a jugar, dile, Señor, mira, vengo a divertirme, vengo a pasar un buen rato, Señor. Permite que todo esté tranquilo, en paz, que nos vaya bien. Lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Un partido de fútbol, sí, un partido de fútbol. Y cuando lleguemos al trabajo, Señor, ya llegué al trabajo. Mira, Señor, lo pongo en tus manos. Que lo que pueda hacer hoy sea de bendición, en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros entendemos, hermanos, que todo depende de Dios, mira, Dios empieza a hacer cosas. Pero a veces, hermanos, queremos echarle la mano al Señor. Y entonces ya no lo hago como Dios quiere, sino como yo quiero. Y entonces, hermanos, estamos fuera de la voluntad del Señor. El altar, hermanos, simbolizaba el sacrificio y en el contexto, hermanos, de la iglesia apunta a la obra purificadora que Cristo Jesús hizo en cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, hermanos, nos enseña el llamado y la misión de aquel hombre, del profeta Isaías. Luego Dios le pregunta, dice la Escritura, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías responde con disponibilidad, heme aquí, envíame a mí. Dios lo envía con una misión, hermanos, muy difícil. Lo que Isaías iba a enfrentar no estaba fácil. Tenía que anunciar, hermanos, el mensaje de Dios a un pueblo de corazón endurecido. ¿Y sabes qué hizo Isaías? Sí fue. Él sabía, Dios le había mostrado desde antes a qué se iba a enfrentar. Pero Isaías dice, Señor, yo voy, envíame a mí. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, que cuando Dios nos llama necesitamos ser obedientes. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Y sabes una cosa, la gente te va a rechazar. No siempre todo va a estar bien. Es más, creo firmemente que cuando tú buscas acercarte más a Dios, mira, el otro te va a tirar más fuerte. O sea, Él no se va a quedar cruzado de brazos de que tú salgas a predicarle a la gente que Él tiene cautiva. Y cuando tú hablas del Señor, el otro mira. Seguramente va a hacer algo, hermanos. Pero aún en eso, y aún en medio, hermanos, de esas situaciones, tenemos que ser obedientes. Tenemos que estar dispuestos para servir al Señor. Hubo algún tiempo que yo escuché que decían, tú ven a Cristo, mira, tus problemas se van a acabar. Hay una iglesia aquí por 5 de mayo que tiene un letrero así grandototote, así pintado en la pared, dice, ¿necesitas un milagro? Ven y recíbelo. Así dice ahí la propaganda. Yo no lo sé, ¿verdad? Nunca he ido. Pero a veces pensamos que las cosas van a ser fáciles. Y no, hermano. Pero aún en medio de eso, tenemos que ser obedientes al Señor.
Qué privilegio de aquel varón, hermanos, sobre todo haber podido ver y saber, hermanos, que para todas esas situaciones iba a venir alguien, ¿verdad?, que iba a restaurar todas las cosas. Qué privilegio de Isaías haber podido escribir, hermanos, cómo iba a nacer el Salvador del mundo. Qué privilegio, hermanos. Y aquel varón sabía que un día iba a venir, y a Isaías no le tocó verlo, pero sabes, él sabía, hermanos, que el Salvador del mundo iba a venir a restaurar al pueblo de Israel. Y quiero decirte hoy, nosotros somos beneficiados también por aquel que vino, hermanos, a salvarnos, no solamente a Israel, sino también a nosotros. Por eso es que hoy podemos estar aquí. Por eso es que hoy podemos congregarnos. Por eso es que hoy, hermanos, nos congregamos, de hecho. No tendría sentido nada de esto si Jesús no hubiera venido. Pero sabes, Jesús vino. E Isaías pudo descubrirlo. Y sabes, también nosotros hemos descubierto el amor y la vida eterna a través de Jesús. Así es que podemos sentirnos privilegiados, hermanos. Y un día, hermanos, así como Isaías vio al rey, un día tú y yo le veremos. Y ya no nos moriremos, hermanos. Le veremos y nos uniremos al canto de los ángeles y diremos: santo, santo, santo es el Señor. Eso es algo que nos debe alentar, hermanos. Por eso entendemos palabras como las de Pablo y que referimos siempre. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Porque ahí está, hermanos, la recompensa. Para allá vamos. Y un día, hermanos, tal vez nos encontraremos allá en el cielo. Eso es algo que no dice la Escritura, que digo yo, ¿verdad? Que Dios me perdone, pero tal vez nos encontraremos. Yo no sé si reconoceré al pastor o a Ever, o no sé, a Mitzi, y tal vez podremos encontrarnos y decir: valió la pena, valió la pena. Seamos obedientes, hermanos, a pesar de todo, y Dios te dará la recompensa. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Qué privilegio, Señor, de aquel hombre, de aquel varón, del profeta Isaías, que si bien es cierto, Dios, la tarea no era fácil, tú lo respaldaste y le diste palabra, Señor, en medio del caos que vivía tu pueblo en aquel momento. Hace un rato decíamos, hoy no vivimos muy diferentes. La verdad es que el pueblo, Señor, el mundo está de cabeza, Dios, sin Dios, sin esperanza en muchas cosas. Pero te doy gracias, Dios, por tu pueblo, por las iglesias, Dios, por los remanentes que tú sostienes, Dios, para poder seguir siendo luz en medio de tanta oscuridad. Que seamos, Dios, como aquel profeta, obedientes y convencidos, Dios, de poder seguir avanzando y de hacer partícipe a la gente, Señor, y compartir, Señor, el mensaje de salvación. Hoy lo que la gente necesita es escuchar de ti, Señor, saber que hay una solución, saber, Señor, que hay una esperanza de vida y de vida eterna a través de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder tomar esta tarea que nos has encomendado a todos, Señor. En todos los lugares donde tus hijos estemos, Padre, podamos ser luz y hablar, Señor, del regalo más maravilloso que hemos recibido, que es nuestra salvación. Te damos gracias, Padre. Gracias porque sé, Dios, que tú estarás y seguirás preparando corazones, Dios, vidas dispuestas, Padre, convencidas de que este es el verdadero sentido, Señor, de estar en esta tierra. Vamos de paso, Señor, vamos de paso, y que podamos, Dios, entender que nuestra verdadera misión aquí es poder hablar de ti, Señor, poder hacer saber, Señor, que hay una esperanza,
que hay esperanza para el mundo, Señor. Te agradecemos, Padre, siempre te agradecemos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Así dejamos este lugar.